Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en este momento. El día de hoy explicaremos cómo abordar exitosamente el proceso de nómina electrónica en su organización. Hoy nos encontramos en alianza Novasoft y Safety Colombia. Para los que no conocen Novasoft, es una empresa que lleva 33 años en el mercado, que se encarga de diseñar, desarrollar y comercializar software de tipo empresarial, ERP, gestión humana y por supuesto nómina. Y para los que no conocen Safety, Safety es una empresa que lleva 20 años de trayectoria en transacciones electrónicas con clientes en cerca de 40 países en todos los sectores de la economía, proveedor habilitado por la DIAN de factura electrónica y con desarrollo bajo el nuevo modelo de facturación electrónica con validación previa, nómina electrónica, factoring electrónico y documento soporte contable, aliado estratégico de las empresas en Colombia. Y bueno, no siendo más, entonces les doy de nuevo la bienvenida y doy paso entonces a la agenda. La agenda de hoy tendremos los siguientes puntos. Primero, definición y aspectos relevantes de la resolución 0013 de febrero 11 del 2021, medios de transmisión, calendario, Novasoft como una solución integral de nómina y perspectiva de safety operador autorizado Novasoft. Así que bueno, no siendo más, doy paso y doy la bienvenida a Jorge Convers, director de la unidad de gestión humana de Novasoft, para que sea él quien nos inicie con la explicación. Gracias. Muchas gracias, Diana. Por favor, me confirmas, Diana, que ya se vea mi pantalla. Ya se ve perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. De verdad que es un gran gusto estar con ustedes en el día de hoy para tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia respecto a nómina electrónica. Y bueno, al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas, de tal manera que podamos resolver aquellas inquietudes que puedan surgir. Creo que para este momento pues ya hay un aprendizaje respecto a lo que es la nómina electrónica. Seguramente ustedes como responsables de este proceso en sus organizaciones, pues habrán leído la resolución, estarán enterados de un cambio que se ha dado hace pocos días, el pasado 5 de mayo, cuando apareció la resolución 0037. Y bueno, posiblemente han participado de otros webinars. En esta oportunidad, lo que queremos es transmitirles a ustedes nuestra visión de cómo implementar exitosamente la nómina electrónica. Porque hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos de nuestros clientes, con personas que, digamos, hacen parte de nuestro ecosistema, como nuestros aliados de outsourcing de nómina, los operadores tecnológicos como Safety, en donde, pues bueno, encontramos que este tipo de normas generan muchas inquietudes. Y también a veces, cuando se miran titulares de prensa o se escuchan cosas de manera aislada, puede generarse un nivel de confusión, incluso de desinformación, porque pues eso tiene un contexto y tiene todo un entorno sobre el cual ha sido definido. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de los aspectos relevantes que trae la resolución, quiero enfocarlos desde el qué debo reportar, el cuándo debo reportarlo y cómo debo hacerlo. ¿De acuerdo? Creo que son los tres aspectos claves para una implementación exitosa. Comencemos por hablar del qué debo reportar. Desde el punto de vista de entregable para la DIAN, lo que nos están solicitando es un comprobante que tiene unos datos, digámoslo, muy básicos del pago a los trabajadores. ¿De acuerdo? Si miramos la estructura del comprobante que está especificada en el artículo 5, pues vamos a encontrar que son relativamente pocos los datos que nos solicitan. Lo primero es que debemos diferenciar entre dos documentos que nos pide la DIAN. El primero, el comprobante de nómina, y el segundo, la nota de ajuste. En estos dos slides, en el que estoy actualmente y en el que sigue, voy a enfocarme en el comprobante de nómina. Lo primero que nos piden es indicar que se trata efectivamente del comprobante de pago de nómina, debe ir titulado de esa manera.
El segundo dato es la identificación de quien está presentando esta información, es decir, ustedes como empresarios. El tercero es la persona de la cual estamos reportando información, que para el contexto de esta resolución se llama el beneficiario y que en la práctica es el trabajador o es el pensionado al cual estamos realizando pagos. Luego viene el Código Único de Nómina Electrónica o CUNE, que es un código que para los que estamos entrando en este tema de la nómina electrónica puede ser un concepto nuevo. Quienes ya vivieron el proceso de facturación electrónica deben estar un poco más familiarizados, porque para la factura electrónica se manejaba el CUFE, que era el Código Único de Factura Electrónica. Entonces, ese número, ese CUNE, es un número que es asignado a través de un algoritmo, más adelante lo vamos a ver, y que va referenciando a ese comprobante de nómina. También es necesario que ese comprobante tenga un número interno, un consecutivo. Luego debe incluir los devengos y las deducciones o los deducidos, como los menciona la resolución. Y acá es donde ya empieza a aumentarse un poco el nivel de información, porque en una empresa puede ser que un empleado tenga más de un devengo, ¿no? Por ejemplo, el salario, el subsidio de transporte, las horas extras, las comisiones, bonificaciones y posiblemente muchas cosas más dependiendo de las características de nómina de cada compañía. Lo mismo ocurre con las deducciones. Las deducciones típicas son la seguridad social, la retención en la fuente cuando haya base para calcularla, pero también podemos tener otra variedad de deducciones, no sé, préstamos, cobros de mercancía, cosas de ese estilo que también pues estén de acorde a las políticas. Los siguientes datos que hacen parte también del comprobante son el neto pagado, que es la diferencia entre los devengos y las deducciones. Luego todo el detalle técnico que nos pide la resolución en el anexo técnico y unos datos informativos como el medio de pago, la fecha y hora de generación del comprobante, que ahí ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la fecha y hora de la generación? Es la fecha y hora en que el operador tecnológico le está transmitiendo esa información a la DIAN. ¿De acuerdo? Más adelante también lo vamos a ver con más detalle. También nos pide la DIAN que estos documentos tengan una firma digital, es decir, que mediante mecanismos electrónicos se pueda certificar este documento quién lo generó, ¿de acuerdo? Y por último, la DIAN nos solicita que quede identificado en el comprobante el proveedor de soluciones tecnológicas y el nombre del software que se utilizó para generar este comprobante de nómina. Ojo, aquí el nombre del software no es exactamente la marca del producto de software que ustedes utilizan para liquidar la nómina, sino es más el nombre que el operador tecnológico, en este caso Safety, le ha dado a su plataforma y que ha sido avalada por la DIAN para reconocer este tipo, para aceptar este tipo de comprobantes. Entonces, fijémonos en que el comprobante aparentemente es muy sencillo, o sea, no tiene datos raros o datos nuevos o cálculos nuevos que tengamos que hacer en nuestras nóminas. Simplemente lo que tenemos que reflejar en el comprobante de nómina son los devengos, las deducciones y el neto pago del periodo, que en este caso el periodo va a ser el mes. ¿De acuerdo? La nota de ajuste es muy similar al comprobante de nómina, simplemente pues incluye la referencia del comprobante de ajuste que se está modificando. Dentro de este contexto de la resolución 0013, me parece importante que ustedes tengan presente algunas de las definiciones que aparecen en la norma. No es necesario de pronto ver en esta oportunidad todas, sino algunas que, digamos, tienen que ver específicamente con lo que queremos explicar hoy, que es la implementación. Entonces, bueno, la definición número 4 es la corresponde al nexo técnico. Es un documento de un nivel técnico muy alto, de verdad que es muy alto, son más de 200 páginas de detalle técnico. No vale la pena de pronto entrar allí a aprender cada cosa, simplemente para ustedes como responsables de este proceso, que sepan que allí está descrito la forma técnica en que la DIAN espera que los datos les sean transmitidos. ¿De acuerdo? Es bueno que lo consulten si tienen dudas respecto a ciertos conceptos, si los debo reportar, si no los debo reportar, si son obligatorios o no. Pueden irse a mirar ese detalle técnico, pero realmente esto debe ser más preocupación de la casa de software de nómina, en este caso Novasoft, quienes debemos entender muy bien ese anexo técnico para que obviamente generemos los comprobantes de manera correcta.
El segundo término es el del beneficiario del pago, que ya lo había dicho. En este contexto van a ser las personas naturales que tienen un vínculo laboral o que tienen una relación de pensionados con ustedes. A veces me preguntan en estos espacios, bueno, pero es que yo tengo contratistas, tengo personas que les pago por un contrato de prestación de servicios. No, esas personas no hay que reportarlas, ¿de acuerdo? No tienen una relación laboral, de modo que no hay que reportarlas. La siguiente definición es el documento de soporte de pago en nómina electrónica. Ese documento, que es el que mencioné en los slides anteriores, es el que va a tener validez ante la DIAN. Recuerden, por cada trabajador hay que generar un comprobante de nómina al mes, ¿de acuerdo? Por cada trabajador un comprobante de nómina al mes. Si sus nóminas son quincenales, son catorcenales, son semanales, decadales, tienen una frecuencia de pago diferente a la mensual, no hay ningún problema. La DIAN no les pide que cambien la forma de pagarle a sus empleados. Lo pueden seguir haciendo con esa frecuencia. Lo único es que para efectos de la nómina electrónica hay que resumir todos los pagos que se hayan dado durante el mes y consolidarlos en un comprobante que es el que le vamos a transmitir a la DIAN. Tengan en cuenta que esta información pues debe estar muy bien, debe ser reportada de acuerdo con la realidad porque se va a constituir en el soporte de los gastos y deducciones del impuesto de la renta. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna práctica dentro de la organización a través de la cual ustedes le hagan un pago al empleado que corresponda a nómina, pero que no lo hagan dentro de la nómina, no sé, que giren un cheque, que hagan un pago por fuera, pero que ustedes después lo quieran soportar como un pago de la nómina, si no es incluido en este soporte, la DIAN no se los va a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces debe ser registrado a través de este mecanismo. Las notas de ajuste se van a utilizar para dos fines. Una, para corregir un comprobante que emití y que por alguna circunstancia quedó mal emitido. O dos, para decirle a la DIAN que queremos anular ese comprobante. ¿De acuerdo? Son los dos tipos de notas de ajuste que vamos a manejar dentro del concepto de nómina electrónica. Bueno, y en ambos casos, pues estos comprobantes deben cumplir con los requisitos técnicos que están establecidos en la resolución. Y otra cosa es importante que tengan en cuenta, las reglas de validación. Algunas personas nos preguntan, bueno, pero es que si la salud me quedó mal calculada, o la pensión me quedó mal calculada, o la retención de la fuente quedó mal calculada, ¿me van a rechazar el comprobante en la DIAN? No, la DIAN en este proceso no va a validar cálculos. Es más, puede ser que ese empleado fuera sujeto de retención y por alguna circunstancia no se le practicó retención en la fuente, por error no se practicó retención en la fuente. La DIAN no va a cuestionar eso. En esta instancia no lo va a hacer. Seguramente en otra instancia sí, pero no va a ser causal de rechazo del comprobante de nómina electrónica, ¿de acuerdo? Aquí la DIAN se va a limitar a validar los aspectos que ella misma definió a través de la resolución. Es decir, que debe utilizarse unos códigos para reportar la información, que deben tener unos datos específicos, que debe venir el comprobante de nómina con un consecutivo, con un CUNE. Ese es el tipo de cosas que la DIAN va a validar, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. De modo que aquí, si se llegaran a presentar ese tipo de errores, no van a ser objeto de rechazo por parte de la DIAN en esta instancia. Si ya más adelante, por temas de fiscalización o de auditoría, la OGPP o la misma DIAN, pues le generan algún tipo de requerimiento, pues será una acción posterior, pero no significará un rechazo del comprobante en el momento en que se ha presentado. Bueno, y por último, ¿quiénes estamos obligados a reportarle esto a la DIAN? Pues básicamente todos los contribuyentes que realicen pagos o abonos en cuenta, que se deriven de una relación laboral o de un pago de pensionados. Nos han preguntado en otros espacios, bueno, si soy una compañía, si soy una empresa sin ánimo de lucro, ¿debo aplicar esta norma? Pues teóricamente no, porque pues no hay responsabilidad sobre el impuesto de la renta. Entonces, teóricamente, no hay esa obligatoriedad. Tampoco las empresas del sector público, ¿de acuerdo? Están cubiertas por esta norma. Eso es posible que cambie más adelante, porque si bien
La DIAN con esto tiene, la DIAN con esta iniciativa quiere tener un mayor control sobre los pagos a los empleados. También, ustedes lo escucharon con esta polémica reforma tributaria que fue retirada por el gobierno, se quería ampliar la base de declarantes. Entonces, esto también le da información a la DIAN para determinar cuáles personas deberían declarar renta y no lo están haciendo, o en el futuro, cuál sería su base de crecimiento a través de este impuesto, aumentando el número de contribuyentes. Bueno, entonces, creo que ya el qué está claro, ¿de acuerdo? O sea, en resumo, dos comprobantes, no, el comprobante de nómina y nota de ajuste, básicamente unos datos informativos de la compañía, del beneficiario, un detalle de los devengos, de las deducciones y del neto pagado. Y unos datos de trazabilidad, como son el CUNE y el código consecutivo, ¿de acuerdo? Ese es el qué. Ahora entremos en el cuándo debo hacerlo. Estas fechas establecidas por la DIAN en la resolución 0037 del pasado 5 de mayo modifican las informadas en la resolución 0013, que a su vez eran diferentes al borrador de resolución que apareció en el mes de diciembre. ¿Cómo quedan las fechas? Entonces volvemos a cuatro grupos, ya no seis, como lo decía la resolución 0013, sino solamente cuatro grupos, que están diferenciados por el número de empleados, entre 1 y 10, 11 y 100, 101 y 250 o más de 250, ¿de acuerdo? Esos son los grupos que ha definido la DIAN. Tengan en cuenta que si en sus compañías hay un número variable de empleados, porque nos pasa con muchas empresas, por ejemplo, si es una empresa de servicios temporales o es una empresa del sector de vigilancia, aseo, un call center, puede ser que en algún momento tenga 180 empleados, pero el mes siguiente tenga 200 o tenga 300 o tenga 400. Es decir, es normal que se presenten esas fluctuaciones. Entonces, deben tener en cuenta que esta cantidad se valida con base en el periodo en el que se va a hacer la primera presentación. ¿De acuerdo? Deben tener en cuenta eso. De modo que si para el mes de septiembre, si en ese mes, si mi empresa normalmente tiene 180 empleados, pero en ese mes tengo 260 por un proyecto que gané, por una licitación que estoy ejecutando, por la razón que sea, pues seré grupo 1 en ese momento. ¿De acuerdo? Así un mes después, vuelvo a ser grupo 2. Los grupos realmente solamente van a tener relevancia para el arranque. Después de que todos hagamos la primera presentación, ya esta diferenciación de grupos no tendrá mayor importancia. Entonces, la DIAN que cambió con la resolución 0037, la fecha de inicio de implementación, que quedó 1 de agosto para todos los grupos, y la fecha máxima para iniciar la generación y transmisión, que es septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente para cada grupo. Pero ojo, tengan en cuenta que el artículo 8º de la resolución 0013 no cambió. Ese artículo básicamente lo que nos dice es que la primera transmisión, la primera, se debe efectuar dentro de los 10 días siguientes, los 10 primeros días del mes siguiente a la fecha de implementación, o sea, a esta fecha. Segundo, voy a activar acá el puntero. Entonces, si mi empresa tiene más de 250 empleados, la primera transmisión a la DIAN se la debo realizar en octubre, ¿de acuerdo? O sea que la nómina de septiembre ya se debe calcular y se debe liquidar y se debe clasificar como la DIAN lo pide, pero la voy a transmitir a la DIAN hasta el mes de octubre, ¿de acuerdo? Para que tengamos claro ese cuándo, porque ahí también existen confusiones con estas fechas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de inicio de implementación y la fecha máxima de iniciar la generación? Antes de transmitir a la DIAN los comprobantes de nómina, la DIAN me pide que me habilite, que solicite la aprobación para poder transmitir los comprobantes. Entonces, la fecha que está en la segunda columna corresponde al momento en el que, como compañía, puedo iniciar ese proceso ante la DIAN. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas del grupo 1 tienen apenas un mes, pero las del grupo 2 van a tener 2 meses, las del grupo 3 van a tener 3 meses y las del grupo 4 van a tener 4 meses para hacer esa habilitación. ¿De acuerdo? Entonces, a las que más empleados tienen, pues deben hacerlo de manera prioritaria. Muy bien. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta con este calendario?
que la DIAN permite que se aplique de manera anticipada. Si las empresas del grupo 4 quieren empezar a transmitir a partir de octubre, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Si están preparadas, si ya fueron habilitadas ante la DIAN, lo pueden hacer. Para la primera transmisión, el plazo que tienen es de 10 días, a menos de que hayan aplicado anticipadamente. Ahí sí pueden tomarse los 30 días del mes para hacer la primera transmisión. Tengan en cuenta que, y nuestra recomendación es que no dejen esto para el día 10. Ojalá lo puedan hacer entre el día 6, el día 7, máximo el día 8, porque consideramos que se puede presentar un cuello de botella a nivel de la DIAN, debido a que, a diferencia, por ejemplo, de la pila o de la declaración de renta o de otras obligaciones, en donde hay un calendario de acuerdo con el número del DIT, aquí todas las empresas del país tienen plazo de 10 días, lo que puede significar que los dos últimos días, el día 9 y el día 10, tengamos un cuello de botella y que eso pueda generar algún tipo de inconveniente técnico que interrumpa el servicio. Si eso llegara a ocurrir y es por responsabilidad de la DIAN, no se preocupen porque la DIAN pues lo va a hacer público y pues va a darles 48 horas más a partir del momento en que se restablezca el servicio para que continúen con la transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, ya queda claro el cuándo. Ahora entremos a mirar el cómo. Y aquí, pues, quiero contarles también cómo hemos enfocado esta implementación y cómo Novasoft se ha encargado de generar una solución integral. Cuando hablamos de una solución integral es que controlamos el proceso de extremo a extremo para garantizarles a ustedes total trazabilidad en el proceso y también garantizar que el proceso se haga de manera segura y oportuna. Entonces, ¿qué es lo primero que deben tener ustedes en cuenta como compañías? Que el primer paso de este proceso es adecuar el software de nómina. Los software de nómina, como estaban hasta esta resolución, no permiten cumplir con todo lo que solicita la DIAN. Es necesario realizar ajustes para poder entregarle a la DIAN la información como la solicita y también para entregarle todos los datos que solicita. ¿De acuerdo? Vamos a entrar con mayor detalle en cada uno de esos aspectos. El segundo aspecto que deben tener en cuenta es que hay un proceso tecnológico de transmisión. Es decir, hay unas plataformas tecnológicas, unas pasarelas transaccionales en donde estos documentos se reciben, se validan, se completan y luego se le envían a la DIAN. ¿Para qué? Para que la DIAN los valide y los acepte en su plataforma. Y por último, aunque ya no es obligatorio, la resolución lo dejó como opcional, pero el último paso de esta cadena, de este proceso, perdón, es la publicación para el trabajador. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante la representación gráfica? Y a mí la verdad me sorprendió que la DIAN lo haya dejado como opcional. La representación gráfica es como el soporte para el trabajador de lo que la empresa reportó, de lo que la empresa le entregó a la DIAN como información de ingresos y deducciones del trabajador. Entonces me parece importante que el empleado sepa, porque obviamente esa ya es una información que es objeto de fiscalización y sobre la cual podría ser requerido también el trabajador. Entonces me parece valioso que sea entregado. Vamos a entrar a detallar cada uno de esos aspectos. Entonces, cuando hablamos de la generación, estamos hablando de el proceso que hacen ustedes en sus organizaciones para calcular la nómina. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un proceso que tiene muchas cosas, ¿no? Calcula la nómina, genera la seguridad social, genera el archivo de pago para los bancos, tiene una interfaz contable, etcétera, etcétera. Hace muchas cosas. Hoy en día va a tener una nueva tarea que es la generación de los comprobantes de nómina electrónica. Entonces eso nace en el software de nómina, como lo hace Novasoft. Luego le entregamos esos comprobantes a nuestro operador autorizado, a SAFTI, para que él los valide, los complete y los genere en un formato tal como la DIAN los solicita. ¿Para qué? Para que la DIAN haga la validación correspondiente y nos dé una respuesta que nos diga ese comprobante fue aceptado o fue rechazado, ¿sí? Y de esa manera podamos tener la trazabilidad completa. Luego, ¿qué hace Safety? Pues le informa a Novasoft, al sistema de nómina de Novasoft, diciéndole, mire, acá están los comprobantes que presentamos, fueron aceptados, estos son los códigos que le correspondieron,
ya tiene toda la información para que la almacene en su sistema y también para que se la publique a sus trabajadores, ya sea a través de un portal de empleados o sea a través de desprendibles enviados por correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, con este diagrama lo que queremos mostrar es la arquitectura completa de la solución y mostrar cómo el proceso se cumple de extremo a extremo, encadenando tecnológicamente a todos los actores de este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el operador, Safety, la DIAN y, por supuesto, ustedes como contribuyentes que están reportando esta información. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que deben ser adecuados en el software de nómina? Y por favor, asegúrense de que esto se cumpla, porque pues en el caso de Novasol les garantizamos completamente que esto ya está hecho, pero pues si actualmente están utilizando algún otro software, validen que eso se cumpla de manera correcta, porque algo que no cumplan de lo que estoy mencionando en este slide les va a significar a ustedes al momento de generar el comprobante que este no quede completo. Entonces, ¿qué aspectos deben tener en cuenta? Por ejemplo, a nivel de conceptos, la DIAN nos entregó unos códigos. Bueno, pero ¿qué pasa en mi empresa que yo manejo más de 100 conceptos para mi nómina? Bueno, tiene que asociarlos con los que la DIAN nos permite. Pero es que yo tengo acá tres tipos de auxilios. Tengo el auxilio de rodamiento, tengo el auxilio de conectividad, tengo el auxilio también de, no sé, de algún tipo de elemento particular para la ejecución del trabajo. Bueno, la DIAN no le da todas esas opciones. La DIAN le da solamente un tipo de auxilio si es constitutivo de salario y otro si no es constitutivo de salario. Entonces, ¿qué debo hacer desde el software de nómina? Poder asociar mis conceptos de liquidación con los conceptos que me da la DIAN. Lo mismo ocurre con los tipos de contrato, con las formas de pago, con los países, departamentos, con los tipos y subtipos de trabajador, que ese es un dato que no es tan común en los software de nómina. Posiblemente en algunos software fue necesario crearlo. Y obviamente hay que manejar una codificación que permita asociación con la DIAN. También con la forma y método de pago, con los tipos de incapacidades, etcétera. ¿De acuerdo? Adicionalmente, para la transmisión del comprobante de nómina es necesario registrar los datos del emisor, también los datos del envío, el idioma y el tipo de moneda, que pues esto es curioso, normalmente pues para la DIAN toda la información es en español y la moneda es pesos, sin embargo pues dan la posibilidad de manejar otras monedas. En nómina no es tan normal hacerlo, porque pues los mismos aportes a la seguridad social se hacen en pesos, la retefuente va en pesos, siempre va en pesos, pero bueno, la DIAN lo dispuso así. Bueno, y también, pues, en el software de nómina fue necesario hacer algunos ajustes a nivel de procedimientos. Tal vez han escuchado que hay que reportar algunos conceptos de una manera muy detallada, si se quiere, no es obligatorio, como por ejemplo las horas extras. A nivel de horas extras, la DIAN nos da la opción de que reportemos las horas por la cantidad total de cada tipo de hora en el mes o que le especifiquemos cómo se generaron esas horas extras, en qué fecha y a qué hora iniciaron y en qué fecha y a qué hora terminaron. Eso es opcional, no es obligatorio. De tal manera que si ustedes quieren llegar a ese nivel de detalle, lo pueden hacer si su software de nómina se lo permite y pueden transmitirle a la DIAN esa información con esa especificidad para que obviamente la DIAN pues, reciba sus registros de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel del software de nómina, es lo primero que deben evaluar, que se estén cumpliendo todos los requisitos para que la futura transmisión de los comprobantes sea exitosa. Ya se los había dicho que si la política de nómina de mi compañía es quincenal o es semanal, estos comprobantes van a ser mensuales, de tal manera que el software de nómina debe estar en capacidad de agrupar los comprobantes de la primera quincena y segunda quincena o de todas las semanas que se pagaron y constituirlos como un solo comprobante para que puedan ser transmitidos a la DIAN. ¿De acuerdo? El segundo aspecto importante para la implementación, el operador tecnológico. La verdad es que en el mercado, pues la DIAN ha habilitado 77 compañías. Bueno, no sé si ese dato ya cambió. A comienzos de marzo eran 77 compañías que ustedes pueden entrar a este link que coloco en pantalla. Pueden conocer cuáles son las compañías habilitadas por la DIAN para los procesos de facturación electrónica y nómina electrónica. Sin embargo, pues es una tarea un poco complicada para ustedes, ¿sí? 77 empresas, ¿con cuál me voy? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cómo hago para escoger al mejor? ¿Cierto? ¿En qué me fijo?
Pues nosotros les damos algunas recomendaciones que nosotros mismos ya pusimos en práctica. Por ejemplo, la experiencia de ese operador. Ya Diana en la introducción les habló de Safety y la trayectoria que tiene en el mercado, y los clientes que atiende y demás. Entonces es importante la experiencia. También es muy valioso que ofrezcan una prevalidación del comprobante, porque ese es un filtro antes de llegar a la DIAN. Si hay un error, pues que me lo informen antes de que eso pase a la DIAN. Si me ofrecen una representación gráfica o no de esas transacciones, que es como ese documento para el trabajador, en donde va a entender qué reportamos. ¿Por cuánto tiempo me almacenan los datos? Normalmente son 5 años, pero puede ser más tiempo. Bueno, ¿cuál es el costo de integración? Porque pues obviamente son plataformas tecnológicas con las que me debo comunicar, pero son comunicaciones electrónicas, ¿de acuerdo? Entonces la información que genere mi nómina debe ser leída por ese operador de manera segura para que la transmisión sea correcta. Bueno, y esos otros aspectos, costos de habilitación, de mantenimiento, de transacción, etcétera, el ancho de banda. ¿Yo qué quiero decirles acá? Que nosotros como compañía dijimos, no podemos dejarle a nuestros clientes esa tarea de evaluar 77 compañías y de escoger de pronto de manera equivocada alguna de ellas. No quiere decir que alguna no sea idónea, no. Me refiero es que más de acuerdo con las características de sus nóminas y la manera en que ejecutan el proceso y los procedimientos de auditoría, etcétera, etcétera, pues hagan la selección más apropiada posible. Entonces, como compañía, nosotros nos dimos a la tarea de evaluar un buen número de compañías del mercado y pues escogimos a Safety como nuestro aliado tecnológico para hacer esta transmisión. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? Que hay un proceso de registro ante la DIAN una vez han seleccionado el operador. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ventajas tiene para ustedes un proceso integrado como el que les propone Novasoft? Pues primero que todo que es un proceso integrado de punta a punta. Lo que buscamos es que ustedes no tengan que hacer nada de manera manual, sino que desde Novasoft encuentren una opción que dice generar comprobantes y otra que se llama transmitir comprobantes. Y para ustedes va a ser transparente todo el tema técnico de cómo llega eso al operador, cómo pasa la DIAN, cómo me lo devuelven y demás. ¿Eso que nos garantiza? Pues trazabilidad total. Ese comprobante tal cual salió de la nómina es el mismo que quedó en la DIAN y es el mismo que me validó el operador y es el mismo que va a quedar registrado históricamente. Otro beneficio es que ese código CUNE y ese código QR va a quedar almacenado en Novasoft de manera indefinida y en el operador por 5 años. De tal manera que cuando caduque esa información en el operador, pues la van a seguir teniendo desde la nómina de manera indefinida ante cualquier reclamación, ante cualquier auditoría, ante cualquier solicitud que haya, van a poder tener la información disponible. Por otro lado, el hecho de hacer el ciclo completo también nos da la posibilidad de generar notas de ajuste referenciadas. Eso significa que si necesito anular un comprobante o necesito corregir un comprobante, voy a saber cuál es el CUNE de ese comprobante, ¿de acuerdo? También la representación gráfica, que vamos a podérsela entregar a los trabajadores por correo electrónico o a través de un portal web, en donde hay otra serie de funciones y otra serie de beneficios para el trabajador. Bueno, ¿qué pasa si el proceso no es integrado? Pues si el proceso no es integrado, significa que tendré que generar un archivo desde mi nómina, generar un entendimiento técnico con un proveedor que voy a contratar para la transmisión. Obviamente, ese archivo que generó en la nómina, pues no tengo garantía de que no sea cambiado posteriormente. Supongamos que hubo un rechazo y se hace un ajuste directamente sobre ese archivo, se corrige, pasa el archivo, pero ahí el riesgo que tengo es que lo que quedó en ese archivo no sea lo mismo que tenga en la nómina. Entonces, pues ahí perdemos trazabilidad. Y obviamente, pues no se va a poder tener una representación gráfica a menos de que el operador lo ofrezca, y cualquier consulta pues voy a tener que hacerla directamente en el operador, es decir, voy a tener que estar consultando diferentes fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra propuesta como solución integrada es que nosotros nos encargamos de todo ese problema técnico, de todas esas interfaces, de todas esas interacciones técnicas, y ustedes puedan hacer un proceso directamente desde Novasoft. ¿Qué otra cosa es importante que tengan en cuenta dentro del proceso? La habilitación. No es complicada. Realmente la habilitación básicamente es que ustedes adelantan un registro ante la DIAN para solicitar la autorización de transmitir comprobantes de nómina electrónica. Allí pues la DIAN les va a preguntar una serie de datos. Nosotros como compañía los asesoraremos en todo el proceso, también
tal manera que cuando vayan a hacer ese proceso, pues van a tener la seguridad de cómo hacerlo y van a tener nuestro acompañamiento para que lo podamos confirmar. Esa habilitación, como lo había mencionado, pues tiene que hacerse antes del periodo en el que estemos obligados a presentar. Recuerden que lo podemos hacer a partir de agosto, pero pues según el grupo al que pertenezcamos, pues va a ser antes o va a ser después la obligatoriedad. Bueno, la transmisión, ¿cómo se realiza? Para que también lo tengan en cuenta. La transmisión se realiza comprobante por comprobante. Es decir, yo puedo tener una nómina de 300, de 400 empleados, pero aquí esto se transmite comprobante a comprobante. Eso sí, debo hacerlo para todos los beneficiarios. ¿De acuerdo? ¿Qué puede ocurrir en ese momento? Pues que haya algún impedimento por parte de la DIAN que afecte la transmisión. En ese caso, pues la DIAN debe dar aviso y nos da 48 horas para que realicemos nuevamente la transmisión. ¿De acuerdo? También puede ocurrir que el problema sea de nuestro lado, es decir, del lado del operador tecnológico. Si eso llega a ocurrir, se le puede reportar a la DIAN, se puede subsanar y también se cuentan con 48 horas a partir del restablecido del servicio. En esta parte también destaco pues, la importancia de tener un proceso integrado como el que les hemos mencionado, porque ustedes pues desde Novasoft, acuérdense que Novasoft se va a encargar de la transmisión, se va a encargar de enlazarse con el operador, de tal forma que cualquier dificultad pues vamos a tener conocimiento oportuno y vamos a saber qué pasó con los comprobantes. Bueno, una vez estos comprobantes lleguen a la DIAN, ¿qué va a hacer? Pues los va a validar, va a verificar si corresponden, si no corresponden, si están bien estructurados o no están bien estructurados. ¿Eso cómo lo va a hacer? Pues de acuerdo con lo que dice el artículo 5 que corresponde al comprobante de nómina y al artículo 17 que corresponde a las notas de ajuste. Entonces, lo que la DIAN va a hacer allí es verificar que los datos que solicitó se están entregando en la forma en que la DIAN los necesita, en la manera en que los puede procesar y que cumpla con los demás aspectos técnicos, ¿de acuerdo? Ya lo había dicho, no está dentro del alcance de la DIAN cuestionar valores, ni tampoco verificar cálculos, nada de eso lo va a hacer la DIAN en esta instancia. De modo pues que si el comprobante estructuralmente está bien, la codificación es correcta, los valores que van allí son los que va a tomar la DIAN para sus registros, ¿de acuerdo? No los va a rechazar por valores. Bueno, el resultado de esa validación por parte de la DIAN es muy sencillo. Él dice documento validado o documento rechazado, no es más, ¿de acuerdo? ¿A quién le va a dar esa respuesta a la DIAN? Al operador tecnológico, en este caso a Safety. ¿Y Safety qué va a hacer con esa información? Comunicársela a Novasoft para que Novasoft sepa qué pasó esto. Ojo, puede ocurrir algo y es que ustedes transmitieron 500 comprobantes, pero solamente uno salió rechazado. ¿De acuerdo? Ese es un evento posible. En ese caso solamente hay que corregir el que fue rechazado. Perdón. Es muy poco probable que la DIAN rechace un comprobante generado por Novasoft debido a que a través de Safety vamos a tener una prevalidación, ¿sí? O una verificación previa al envío a la DIAN. Entonces vamos a tener ese espacio de poder hacer algún ajuste si es que ocurre antes de que eso llegue a la DIAN. Sin embargo, si llega a ocurrir tampoco es grave. Simplemente se identifica, se hace la corrección y se envía, pero pues no pasa nada. O sea, no tenemos conocimiento ni la DIAN lo ha incluido en esta resolución, que eso signifique algún tipo de sanción, multa, alguna cosa, no. Simplemente es, la DIAN dice, este documento no cumple con lo que yo pedí, entonces deben cambiar. Bueno, respecto a la representación gráfica, pues la representación gráfica típicamente es un PDF, es un documento en un formato entendible por el empleado, en donde simplemente él va a encontrar codificado de una manera un poco diferente el mismo cupón de pago que recibe cada quincena o cada mes, ¿cierto? O sea, sus devengos, sus deducciones. Va a tener acá pues el consecutivo que habíamos hablado, va a tener acá el CUNE, que habíamos hablado también, el código QR y el detalle que utilizó la empresa para reportar la información. Claro, acá tenemos la oportunidad de que el trabajador diga, esto no cuadra con mis comprobantes de pago quincenales, en sueldos me está dando más, me está dando menos, entonces pues es bueno que el empleado reciba este documento porque le va a dar la posibilidad de verificar lo que fue reportado ante la DIAN y también de manifestarse y decir, mira, eso no está bien, no tuvieron en cuenta tal cosa, lo que sea.
Obviamente, desde el lado Novasoft, como se trata de un proceso de resumen de transacciones, pues no debe haber ninguna diferencia, pero pues ustedes en sus compañías, con la solución tecnológica que utilicen, pues si se llega a presentar esto o si el software da esa posibilidad, pues pueden tener este tipo de diferencias. En el caso nuestro, pues no las va a haber. ¿De acuerdo? Entonces, el paso final es generarle este comprobante de nómina al trabajador, este soporte de nómina, para que él tenga el soporte de lo que fue reportado. Esto es comparable con lo que ocurre hoy en día con el pago de la seguridad social. Creo que ya todos los operadores de planillas, de pila, le hacen llegar a las personas, a los trabajadores, un resumen de lo que la empresa reportó. Entonces, pues, el operador le dice a uno cuál fue el IBC, cuál fue el aporte por salud, por pensión, por caja de compensación, etcétera. De tal manera, pues, que uno puede verificar, puede chequear si ese IBC corresponde o no corresponde, si esos aportes a pensión fueron los que se aplicaron por la nómina, etcétera, etcétera. Entonces, esto es equivalente. Bueno, algunas cositas para tener en cuenta también dentro de este proceso. Si deciden reportar las horas extras con fecha de hora de inicio y fecha de hora de terminación, pues tengan en cuenta que eso debe corresponder a un tipo de hora extra, debe indicar el porcentaje, debe indicar el valor y obviamente pues tiene que ser muy preciso respecto al dato reportado, porque el formato de fecha que utiliza la DIAN es año, mes, día, horas, minutos y segundos. Ese es el formato que da la DIAN para reportar las horas extras. Entonces, si deciden irse con ese nivel de detalle, tengan en cuenta que deben ser muy específicos con esos campos. Bueno, las licencias, ¿no? Deben indicar la fecha en que inició, deben indicar la fecha en que inició dentro del periodo que se está reportando. Lo mismo las vacaciones, deben indicar la fecha tanto de inicio como de terminación y solamente los días que fueron causados dentro de ese periodo para esas vacaciones o para esa licencia. También van a encontrar en la norma algunos conceptos sobre los cuales ha habido muchas preguntas. Por ejemplo, las dotaciones. ¿Debo reportar las dotaciones? La respuesta que nos ha dado la DIAN es que no es obligatorio. ¿Sí? Que si yo no pago las dotaciones vía nómina, como creo que ocurre en todas partes, la práctica común es que yo le entrego la dotación a mis trabajadores en especie o de pronto les doy una tarjeta de estas de Sodex o de alguna de estas compañías para que reclamen la dotación en algún sitio en particular, pero no es normal que yo dentro del cupón de pago de la nómina, es decir, lo refleje como un dinero que le entrego al trabajador para que él compre por su cuenta la dotación. Eso prácticamente no ocurre. La DIAN nos ha dicho que si yo no tengo esa práctica, sino que compro mi dotación a un proveedor o a varios proveedores, y si esa compra de dotación está soportada por una factura electrónica, no tengo por qué reportarla a través de la nómina, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos claro, porque esa ha sido una de las preguntas frecuentes en este proceso. Hay algunas disposiciones puntuales sobre teletrabajo, es decir, hay que identificar los pagos por teletrabajo. Si se presentan reintegros, también hay una manera de reportarlos en el comprobante. También un código específico para sanciones en el caso de que apliquen. Y en el caso de los préstamos o las libranzas, mejor, los créditos por libranza, es necesario reportar el nombre de quien otorgó esa libranza y el valor que estamos descontando en ese periodo por esa libranza. ¿De acuerdo? Entonces aquí también pues deben tenerlo en cuenta en su proceso de nómina, porque a veces nos ocurre que manejamos un concepto genérico que se llama libranzas, simplemente por un código de un tercero de pronto afectamos la contabilidad, pero no estábamos acostumbrados a tener tanto detalle en la nómina. Entonces, si lo tenemos perfecto, si no lo tenemos, pues ahora va a ser necesario que desglosemos esas libranzas para que lo podamos reportar a la DIAN. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? Pues que si hoy en día cuentan con sistemas biométricos, con sistemas de control de asistencia, desde donde ustedes generan novedades de horas extras o retardos o ese tipo de novedades, pues seguramente va a ser necesario algún tipo de ajuste en esa interfase para que los datos lleguen a la nómina de manera correcta. Bueno, como la DIAN nos puso a trabajar más con este tema, es decir, nos ha generado algunas tareas adicionales, pues también es bueno que revisen sus calendarios de nómina. Si los calendarios de nómina que están manejando
el corte de novedades, para la liquidación, para el procesamiento y para el pago, pues se van a mantener vigentes o es necesario de pronto que hagan algún ajuste, teniendo en cuenta que ahora hay una nueva tarea que es la generación de los comprobantes de nómina, que la tienen que hacer cuando hayan cerrado el mes, cuando hayan ya cerrado su última nómina, y pues el proceso también, o los días que implica el proceso de generación y de transmisión ante la DIAN, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes. La idea era transmitirles de manera más práctica lo que implica este proceso de nómina electrónica. Nosotros, obviamente, como compañía de software, con 33 años en el mercado, más de 1.200 implementaciones de nómina, y con un ecosistema de aliados de outsourcing a través de los cuales también prestamos el servicio de tercerización de la nómina, pues lo que hemos querido es compartir ese conocimiento que tenemos, darles a conocer esta alternativa de un proceso integrado totalmente, que busca básicamente es que ustedes puedan tener un proceso de nómina más liviano, cumpliendo con todos los requisitos legales, y que el tema de la integración con operadores tecnológicos sea totalmente transparente para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora a José Fernando Medina, eh, representante de Safety, quien les va a hablar acerca de este tema. Va a continuar con la presentación, ahora desde la perspectiva del operador tecnológico. Muchísimas gracias. Un buen día para todos. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que la conversación de Jorge ha sido bastante ilustrativa, en un lenguaje muy sencillo, y le da la oportunidad a quienes nos acompañan hoy de entender cómo es el proceso, como él lo menciona, integral. Es decir, gran parte de este proceso que nos toca abordar a las compañías en Colombia, pues va a estar soportado por Novasoft, y va a ser transparente para los clientes finales, en buena medida. Les voy a compartir mi pantalla, les voy a hablar un poquito de nosotros, de nuestra perspectiva. Jorge o alguno me avisan si la ven, por favor. Sí, José, ahí la vemos. Ya, sí, señor. Sí, entonces digamos que vamos a hablar un poquito de nuestra perspectiva como proveedor tecnológico, como proveedor que es aliado para esta ocasión con Novasoft. Nosotros Safety somos una compañía que nacimos hace 21 años exactamente en Europa. Nacimos en Portugal primero y luego de allí fuimos expandiendo nuestra presencia en varios países. Hoy tenemos clientes en cerca de 52 países, más de 20.000 clientes. En Colombia tenemos 5.000, un poquito más de 5.000. Y básicamente nuestro foco han sido siempre las transacciones electrónicas. Colombia está viviendo, digamos, lo que está viviendo el resto del mundo frente a la transformación digital. Este es un poquito como una prolongación de esa transformación digital, y podemos decir que es una transformación de tipo electrónico, porque ya no son imágenes indexadas o ya no son documentos visuales que se puedan incluir dentro de un flujo de negocio, sino que ya son transacciones numéricas que tienen trazabilidad, que tienen universalidad, que son muy livianas y que permiten al ecosistema, al ente regulador, a los comerciantes, al público en general, acceder a una información mucho más precisa y en tiempo prácticamente real. En esas transacciones electrónicas que hemos hecho durante estos 21 años, pues está el EDI, que es un poco lo que hacen las compañías de retail con los proveedores grandes de consumo masivo, donde se hacen transacciones de tipo electrónico de documentos, como la orden de compra, el despacho de la mercancía, el recibo, la factura, etcétera. Y de allí se han venido desprendiendo en diferentes países, pues, otros documentos electrónicos. En Colombia iniciamos con la factura, ya vamos por la nómina. Más adelante vamos a escuchar también temas del documento soporte de gastos cuando recibimos eh, eh, bienes y servicios de entidades que no están obligadas a emitir una factura o un documento equivalente. Hablaremos del tema de factoring electrónico, el cual nosotros ya desarrollamos en Europa. Venimos trabajando con el tema de factoring y confirming en España y Portugal principalmente hace un par de años, aliados con uno de los bancos más grandes que hay allí.
Y seguramente en algunos años estaremos hablando también de la contabilidad electrónica. Básicamente todo confluye hacia allá, donde hoy el elemento factura, que fue o ha sido históricamente en estos países el elemento semilla para la transformación hacia transacciones electrónicas, deriva en otros ejercicios, en otros documentos, como se los acabo de mencionar. Y esto es un tema que apenas Colombia está tomando, ha tenido un impulso bastante fuerte en los últimos 2 años frente al tema de factura electrónica, pero ya se vienen nuevos cambios que seguramente ustedes han escuchado, como el tema del RADIAN, el documento equivalente electrónico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, en Colombia llevamos un poco más de 8 años. Tenemos algunos clientes de muchos sectores, sector construcción, las constructoras más grandes del país, tenemos hospitales, tenemos colegios, empresas de automóviles, etcétera. Digamos que nuestro ecosistema hoy reúne más o menos a unos 5.500 clientes. La mayoría de ellos son clientes integrados. Nuestro foco de operación es hacer alianzas e integrar sistemas para que el cliente final solamente tenga un conducto, solamente tenga una vía, solamente tenga un interlocutor, para que su operación sea mucho más fácil de implementar, como en este caso lo hayan con Novasoft, y segundo, para que luego el soporte, las inquietudes sean mucho más fáciles de canalizar a través de un único interlocutor, que en este caso es Novasoft. ¿Ok? Bueno, prácticamente Jorge dijo casi todo lo más relevante frente al tema de documento de nómina electrónica, que es el tema que hoy nos trae a reunirnos. Aquí les quiero contar básicamente algunas cosas que es importante tener en cuenta frente a lo que es el documento de nómina electrónica versus el documento de factura electrónica. Ambos documentos hacen parte del ecosistema de factura electrónica que ha definido la DIAN. Sin embargo, tienen algunas diferencias que vale la pena tener en cuenta. La primera diferencia es que la nómina no es un título de valor, es decir, la nómina no es un documento que se pueda negociar ni se le pueda endosar a nadie. Es básicamente un documento de una relación laboral. En cambio, la factura efectivamente sí se puede transar y se puede negociar con terceros. Ambos documentos se le entregan a la DIAN en formatos XML, como lo explicó Jorge hace un rato. Sin embargo, el estándar de la nómina de ese XML es un estándar que definió Colombia para Colombia únicamente. En cambio, la factura es un estándar universal, que es un estándar europeo que se llama VL 2.1. ¿Y por qué un estándar mundial en el caso de la nómina, perdón, en el caso de la factura, y un estándar colombiano en el caso de la nómina? Porque la factura eventualmente en el futuro puede ser también validada entre operaciones internacionales, entre importaciones y exportaciones. En cambio, el tema de la nómina sí es un tema eminentemente local. Perdón. Ambas tienen un código único de identificación, que tienen un algoritmo de generación similar, solo que la sigla para la factura es CUFE y la sigla para la nómina es CUNE, pero el principio básico de generación es muy similar. Ambas tienen una representación gráfica con un código QR. En la factura es parte de la obligatoriedad, en cambio en el tema de la nómina no lo es. Como lo dijo Jorge, también pues me sorprende un poco que la representación gráfica no sea una obligatoriedad ni entregársela al empleado lo sea, porque finalmente pues el empleado tendrá inquietudes de conocer qué es lo que se reporta de sus ingresos y no sabemos si eventualmente mañana ese documento él lo necesite para su propia declaración de renta. ¿Ok? Ambos requieren una validación previa de la DIAN, es decir, sin esa validación el documento no es válido. Ambas se deben almacenar por 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a que se genere el documento. Nosotros lo almacenamos por 6 años. Igual como explicó Jorge, pues ustedes tienen ahí el CUN y tienen algunos datos independientes de este periodo de almacenamiento. Una diferencia importante es que la nómina se genera el día 10 de cada mes, es decir, se genera muy puntualmente y eso puede producir que haya un cuello de botella hacia el 10º día de cada mes. En cambio, la factura es un documento que se genera prácticamente en línea. Todo el tiempo estamos facturando,
pero no todo el tiempo estamos haciendo nómina. La nómina se utiliza para soportar los gastos de nómina, como declarantes de renta o el impuesto que hubiera lugar. En cambio, la factura se utiliza para soportar tanto los ingresos como los egresos de las compañías frente a sus declaraciones de impuestos. Ambas se firman digitalmente. La firma digital puede ser del declarante, en este caso de alguno de ustedes como compañía, o la ley permite que sea un proveedor tecnológico autorizado que firme esos comprobantes en nombre de ustedes. Y eso, digamos que se hace parte de nuestra oferta de valor. Nosotros ponemos a disposición nuestra firma digital para que los clientes que deciden utilizarla, pues la utilicen sin mayor dificultad. Igual, independiente de si la firma con la firma de ustedes o la firma con la firma de Safety, Novasoft controla toda la operación. Novasoft tiene con nosotros una integración que nosotros llamamos operador virtual, donde básicamente ellos tienen el control de principio a fin de la operación, operan prácticamente como si fuéramos nosotros. Pueden crear clientes, pueden habilitarlos, pueden entrarlos a producción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, el gráfico de Jorge es mucho más explicativo, es mucho más claro. Este es un gráfico demasiado sencillo. Aquí están ustedes con su software, digamos fuese Novasoft para este ejemplo. Básicamente los que nos transmiten es por debajo las notas y la nómina, en un formato que nosotros manejamos. Nuestras integraciones con ellos son vía API REST, son formatos JSON. Nosotros aquí lo que hacemos es transformarlo y completarlo con el XML que requiere la DIAN, recibir esa aceptación y rechazo, devolvérselo a toda esa trazabilidad, devolvérsela aquí al ERP original, a ustedes, y si lo desean, entregárselo por correo electrónico al beneficiario del pago, en este caso el empleado. Cuando hacemos integraciones tan profundas como las que la que hemos desarrollado con Novasoft, pues prácticamente ustedes como usuarios de Novasoft, si ese fuera el caso, pueden tener toda la operación dentro de Novasoft, la información relevante. Sin embargo, yo siempre dispongo de un portal, que en el caso de la integración con Novasoft puede ser un portal backup, puede ser un portal como para consultar históricos, que ahora se los muestro. Pero una de las grandes ventajas de hacer una operación integrada o una operación de punta a punta es que la operación ustedes la pueden controlar desde acá y la información la tienen desde acá. Ahora vamos a ver, digamos, qué tipo de información pueden consultar adicionalmente en mi portal, que siempre está. O sea, independiente de que Novasoft tenga la información relevante en sus sistemas, la nuestra también estará disponible para los clientes de ellos. ¿Ok? Muy bien, esto ya lo explicó Jorge. No voy a entrar en mucho detalle. Este es el documento soporte de nómina, la representación gráfica. Esta es una que hemos diseñado. Sí, como él lo decía, también es un tema muy sencillo. Básicamente aquí damos la oportunidad de que los clientes coloquen su logo y su identificación. Ese es como el grado de personalización. Aquí la gran recomendación es que utilicen el estándar que nosotros vamos a finalmente desarrollar una vez que se terminen las pruebas pilotos con la DIAN. Este es un primer acercamiento. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, esta representación gráfica, primero, no es obligatoria. Y segundo, no tiene la connotación de la representación gráfica de la factura, en el sentido de que esa representación gráfica de la factura es un documento comercial que sale de la calle, que le llega a mi cliente, que recibo del proveedor. Entonces, allí digamos que el tema de la representación gráfica resulta estratégico de negocio. Aquí no, aquí es solo un comprobante de consumo interno para avisarle a mis empleados si es que lo quiero hacer, y la recomendación es que sí lo hagan, lo que he reportado mensualmente a la DIAN con respecto a la nómina de cada uno de ellos. Entonces aquí el llamado y las sugerencias que utilicen el estándar, primero por simplicidad, y segundo, porque cuando se presenta un cambio en la norma, si la DIAN dice mañana hay que incluir, no sé, un nuevo campo o hay que eliminar este otro, si ustedes utilizan el estándar, pues básicamente lo que se hace es ajustar esa plantilla estándar y queda ajustada para todos los clientes, para todos los usuarios, no solamente de Novasoft, sino todos los usuarios que tengamos de Safety. Pero si deciden hacer una representación especial que realmente no amerita tanto tiempo para llegar a hacerlo,
tendrían la dificultad de que si hay algún cambio futuro en la DIAN, pues esa representación gráfica no les sirva y tengan que pedirle, en este caso a Novasoft, que les genere una diferente, y eso les implica mayor tiempo, mayor desgaste, mayor costo de un tema que nosotros consideramos que se puede manejar con un diseño sencillo y estándar para todos. ¿Ok? La diferencia entre la nota y el ajuste de nota, perdón, entre la nota de ajuste del documento de nómina y la nómina es básicamente la inclusión aquí les estoy mostrando del documento al que hace referencia. La nota en el caso de la nómina electrónica reemplaza la nómina original. Es decir, no, si eran 100 pesos y puse 90, la nota de ajuste no son por 10 pesos, sino son por 100. Y básicamente hay que referenciar, esa referenciación la tendrían en Novasoft ustedes automáticamente, con el CUNE al cual le estoy comentando a la DIAN, está afectando esta corrección, de manera que este quede reemplazando el CUNE anterior y sea el documento definitivo de esa nómina. ¿Ok? Muy bien, les voy a hacer un pequeño viaje por nuestra plataforma, muy sencilla, como yo les decía hace un rato. La ventaja de tener todo integrado es que mucha de la información que ustedes van a ver acá realmente ya la van a tener en Novasoft, pero es importante que vean como qué tipo de información nosotros controlamos frente a los procesos electrónicos. Les voy a mostrar un poco el ambiente que utilizamos en factura electrónica, aclarándoles que el de nómina electrónica es prácticamente el mismo, con un par de cambios que ya les voy a explicar, pero el ambiente de nuestro portal de consulta es este, al cual ustedes, independiente de que no lo utilicen o sí lo utilicen, pues si tienen el servicio con Novasoft tienen derecho a él. Y tienen además la disposición de, si lo quieren utilizar, de crear los usuarios que quieran, crearle el rol que quieran a los usuarios. Pueden tener usuarios que consulten muchos NITs al mismo tiempo, ¿sí? Usuarios, digamos, privilegiados de empresas o grupos empresariales que puedan ver en una sola consulta todas las nóminas, y usuarios que solamente puedan consultarlas de cierto NIT. ¿Vale? Aquí pues estará escrito, ya no saldrá factura de ventas, sino saldrá nómina, comprobante de nómina o nota de ajustes, los dos tipos de documento. Tendremos el número de ese documento, el emisor que son ustedes, el receptor que en este caso sería su empleado, la fecha en que se originó el documento, la fecha de la creación de ese documento electrónico, el estado de documento ante la DIAN, esto es clave. Esto certificado significa que la DIAN aprobó ese documento, y ahí muere la intervención del documento como tal. En factura, acuérdense que hay un tema de aceptación o rechazo que por aquí aparece abajo. En nómina no aparece, porque en nómina no hay aceptación o rechazo del documento de nómina. Hay una certificación de la DIAN, y a nivel de certificación de documento, ahí muere el proceso. No hay que esperar otro estado, sino que el proceso queda allí. Y este último cuadrito que ustedes ven es la entrega al empleado por correo electrónico. Si fue entregado, si hubo, aquí por ejemplo fue rebotado, o la dirección electrónica no era la correcta, o no lo envié, etcétera. Esto ya hace referencia a la entrega al empleado, ¿sí? Del correo electrónico de ese comprobante. La moneda, que pues sí, todas son en pesos. No, la verdad tampoco entendí por qué pusieron la posibilidad de generarla en otra moneda. En Colombia todas las nóminas se pagan en pesos, pero bueno, así está escrito, y el valor de ese comprobante. ¿Ok? En mi portal pueden hacer consultas del histórico, pueden traer los últimos 6 meses, el último mes, consultar la nómina de cierta persona o de cierto grupo de personas, o si es un usuario que tiene muchos NITs y controla muchos NITs, puede traer todas las nóminas de todos los NITs o de un NIT en particular, y la información que usted consulta acá la puede bajar a un Excel, ¿cierto? O la puede exportar a un PDF. La recomendación es que si van a descargar comprobantes en forma masiva, representaciones gráficas de los comprobantes en forma masiva, no lo hagan a través de ese portal, no lo hagan en lotes de más de 50, porque los PDF son un poquito pesados y normalmente pueden bloquear el equipo. En Excel no tienen problema, ustedes pueden bajar un Excel con todas las nóminas hasta 50,000 registros. Entonces usted prácticamente puede tener las historias históricas en el Excel, y en el Excel va a ver exactamente lo mismo que usted está viendo en esta parrilla, solo que en formato numérico, y usted pues ya con el Excel podrá hacer una tabla dinámica, hacer un reporte, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Si usted quisiera ver
una nómina en particular, pues básicamente usted entraría a cliquear en esa nómina particular. ¿Ok? Al lado izquierdo va a ver la representación gráfica que les mostré hace un rato, o la que se defina como estándar. En esa representación gráfica usted puede ampliarla, bajarla, rotarla, descargarla, mandarla a la impresora. Esto mismo también lo puede hacer su empleado cuando recibe el documento. Él hace clic en el correo que le enviamos automáticamente y él también puede ver esto que ustedes están viendo en pantalla. Al lado derecho van a ver los estados de ese documento. Lo que vieron en la parrilla de consulta. Fue certificado por la DIAN con la trazabilidad del evento. Fue entregado al empleado. Aquí, pues en nómina no va a haber tema de pago. Nosotros manejamos un tema de pago para las facturaciones. Le adicionamos un botón de pago con Kushkit, pero pues obviamente en la nómina no aplica. Y los datos básicos del documento. Y si el empleado quisiera o ustedes quisieran, digamos que revalidar que efectivamente el documento fue avalado por la DIAN, a pesar de que dice que fue certificado, pues pueden entrar a este enlace y en ese enlace ustedes directamente entran al sitio de la DIAN y ven ese documento en el sitio de la DIAN. ¿Ok? Esta es una utilidad muy buena porque sobre todo en el tema de facturas, que también aplica para nóminas, hay clientes que insisten en que es que me aparece en el portal pero no aparece en la DIAN, aparece en la DIAN pero no me aparece en el sistema. Entonces nosotros damos la tranquilidad de que entran al link y no tienen que ponerse en una manualidad pues de copiar el CUFE o en ese caso el CUNE, ir a la DIAN y buscar un documento, sino que lo pueden hacer directamente desde nuestra información. Aquí en formatos van a poder descargar otra vez el PDF, el invoice, el document, el evento validado por la DIAN. Inclusive podrían cargarle adjuntos acá. Si quieren cargarle un adjunto a este documento, decirle, no, feliz cumpleaños, colaborador Juan, lo pueden hacer y él lo va a recibir en su correo electrónico. Y aquí en comunicaciones, pues van a ver la trazabilidad de los correos electrónicos que ustedes han enviado. Esto normalmente se hace automáticamente desde que Novasoft entrega la información, nosotros mandamos el correo, pero ustedes si quieren hacer uso de este portal, si lo quieren utilizar, pueden ver la trazabilidad de ese correo y pueden de hecho inclusive volver a enviarlo a otro correo. El empleado no lo recibió y dice, ay no, es que tenía un error en una letra, entonces por favor el nuevo correo es tal. Entonces ustedes lo hacen acá, lo envían y le llega nuevamente a ese segundo correo y ese segundo correo va a volver a tener la trazabilidad en esta parrilla. Y un tema de auditoría que no está de más tenerlo, que relata este documento cómo pasó todo el proceso desde que fue generado por el cliente, es decir, en este caso ustedes, en su sistema, digamos que fuera Novasoft, y cómo llegó finalmente por todas las aprobaciones y llegó al beneficiario del pago, en este caso a nuestro empleado, ¿vale? Eso era lo que quería comentarles rápidamente. No es mucho el tiempo que quería invertir o quería tomar de su tiempo para contarles cómo es la experiencia del portal mío cuando lo quisieran utilizar. La verdad es que con la información que Novasoft tiene, con la integración que tenemos con ellos, pues prácticamente ustedes pueden operar y casi que no necesitar salir de su ambiente natural. Pero este portal les puede servir para consultas históricas, para otro tipo de información, para backup, porque tienen un segundo respaldo allí, aparte del que ya tienen con Novasoft. Entonces, digamos que sí les quería comentar y mostrarlo las utilidades que pueden encontrar en eso, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Bueno, José, muchas gracias por tan importante explicación. Igualmente a Jorge Converse, muchas gracias por la explicación. Doy paso entonces a las preguntas. Recuerden que pueden realizar sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, ¿este comprobante es diseñado por la empresa? ¿Este comprobante es diseñado por la empresa o Novasoft y Safety tiene algún estándar? Bueno, respondo esa primera pregunta. Sí, el sistema ofrece un estándar que básicamente cumple con todos los requisitos que pide la DIAN y una organización que resulte muy amigable para el empleado,
de tal manera que pueda entender fácilmente lo que se está reportando y también entender los valores que se están reportando, de qué conceptos provienen. Bien, la siguiente pregunta dice, mencionan que en primera instancia la DIAN no validará los cálculos. ¿Se sabe en qué momento sí se realizará? ¿Fechas? Sí, la DIAN, la validación que va a realizar sobre los comprobantes, como lo expliqué, tiene que ver con las características que la misma DIAN definió para la entrega de esta información. No va a ser validaciones de los cálculos, es decir, si la retención en la fuente está mal calculada, la DIAN no va a decir nada, simplemente va a decir la empresa Novasoft, por el empleado Jorge Converse, informa que tuvo una retención en la fuente en el mes de enero de 100 pesos, ¿de acuerdo? Y ese es el valor que va a almacenar. Cuando me refiero a otras instancias, es que ustedes saben que la DIAN hace cruces de información, que la DIAN audita a las compañías, que también hace auditoría sobre las personas naturales. Es posible que posteriormente, en uno de esos procesos de auditoría, solicite alguna explicación sobre ese cálculo de la retención de la fuente, o que la OGPP, porque a eso va a tener acceso la OGPP, el día de mañana cuestione algún concepto, cuestione el valor que se reportó en un aporte a salud o en un aporte a pensión. Pero son instancias que hoy en día ya existen, ¿de acuerdo? No es que sean instancias que se hayan generado a partir de la nómina electrónica, sino son los mecanismos de fiscalización que utilizan estas entidades. Entonces, a eso hago referencia con instancias posteriores. Bien. ¿Cómo se ve en Novasoft que los comprobantes fueron aceptados o rechazados? Bueno, dentro de Novasoft, ustedes van a encontrar una opción que se llama generación de comprobantes y otra que se llama transmisión de comprobantes, en donde el sistema les muestra los lotes que se han generado. José Fernando les explicó que no es recomendable ni tampoco técnicamente se puede hacer enviar un lote de 1000 comprobantes de nómina, ¿no? Generalmente se arman lotes de 50, de 80, de 100 comprobantes. Eso lo hace automáticamente Novasoft, él mismo se encarga de armar los bloques. Y en una pantalla, en un formulario, él les dice, mire, se generaron 20 lotes, fueron transmitidos en tal fecha, a tal hora, ya fueron aceptados o están pendientes de aceptación, y ahí van a poder monitorear cada uno de los lotes en cada uno de los meses. Eso obviamente pues se actualiza muy rápidamente, porque no es que el operador o que la DIAN se tome mucho tiempo para dar la aprobación, es de muy pocas horas, de muy poco tiempo. Entonces lo van a poder conocer de manera detallada desde Novasoft. Bien, dice, la parte del prefijo y consecutivo definido en el anexo técnico es el mismo para todo el archivo de nómina electrónica o cambia por empleado. Bueno, hay un consecutivo que es por comprobante, no es ni siquiera por empleado, sino por comprobante. Entonces, cuando ejecutamos el proceso de armar los comprobantes, por ejemplo, del mes de octubre, supongamos que el mes de septiembre el último comprobante fue el 1020, pues él continuará con el 1021, 1022, así, hasta completar el número de comprobantes del mes. Ahora, la estructura de ese consecutivo, ustedes la van a poder definir dentro de Novasoft, ¿de acuerdo? Van a poder decir, bueno, van a tenerle el prefijo XX y luego 6 dígitos para el consecutivo. Novasoft lo que va a hacer es empezar a aplicar ese consecutivo y lo va a hacer en la medida en que se generen comprobantes. Entonces no es ni siquiera por empleado, sino por comprobante. Esta pregunta es para Safety. Para los que tenemos facturación electrónica con Safety, la representación gráfica de la nómina electrónica estaría en un segmento diferente a las facturas. La idea es que no se mezclen y que las personas de factura no puedan ver los comprobantes de nómina. Gracias, Cristina, por la pregunta. Efectivamente, los que tienen a Safety como proveedor tecnológico de factura electrónica van a tener un módulo, si lo desean, aparte de nómina electrónica, diferente, dentro del portal nuestro, con usuarios diferentes. Es decir, puede haber un usuario que solamente consulte el módulo nómina, o puede haber usuario que consulte el módulo de factura, o pueden existir usuarios que puedan tener acceso a los dos. Sin embargo, si tiene acceso a los dos, cada uno es un módulo aparte que tienen, digamos, su propia representación gráfica, su propio esquema diferenciado. ¿Ok? Bien, si manejamos multiempresa en Novasoft,
¿Cómo funcionaría el licenciamiento con Safety para la transmisión del comprobante de nómina electrónica? ¿Se haría por la cantidad de empleados de cada empresa en Novasoft o por la suma de todos los empleados de todas las empresas de Novasoft? Bueno, esta pregunta tiene que ver ya más con un aspecto comercial que técnico, pero la puedo responder. Básicamente el beneficio para nuestros grupos, para los clientes de Novasoft que son grupos empresariales, van a ser considerados como grupos, no como empresas independientes, sino que se va a tener en cuenta la totalidad de trabajadores y la totalidad de comprobantes de las diferentes empresas para obviamente acceder a una tarifa más económica. Entonces, la transmisión y el proceso de el proceso de habilitación y la transmisión es necesario hacerlo por cada razón social, ¿de acuerdo? Es obligatorio hacerlo por cada razón social, así lo pide la DIAN. Pero comercialmente, pues se van a ser considerados grupos empresariales y se va a tener en cuenta la sumatoria de comprobantes de las diferentes compañías. Como usuarios de Novasoft, ¿hasta dónde llega nuestra gestión en caso de hacerlo por medio de Safety? Lo que estamos buscando como compañía es que el proceso sea lo más transparente posible para ustedes. Es decir, que toda esa complejidad técnica que tienen este tipo de integraciones, que obviamente tienen un esfuerzo grande porque hay una responsabilidad muy alta de por medio. Lo que buscamos es que ustedes desde Novasoft puedan generar el proceso completamente, ¿de acuerdo? Entonces, pues reciben la actualización de Novasoft, reciben los componentes de integración con Safety y luego todo se ejecuta desde Novasoft. De tal manera que pues la idea es que ustedes desde allí tengan una solución completa, integral. Para Novasoft, ¿la representación gráfica se podrá ver en el portal web de Novasoft? Sí, este es uno de los plus que tienen con Novasoft, porque ¿qué ocurre? La representación gráfica, pues la recomendación es que la reciban los trabajadores. Se las vamos a suministrar de dos formas. La primera es a través de un proceso de envío de un correo masivo, tal como funcionan los comprobantes de nómina que hoy en día manejamos. Entonces, cuando ya tengamos la aceptación por parte de la DIAN de los comprobantes de nómina, correremos un proceso en donde transmitiremos a cada empleado un PDF cifrado para que lo pueda abrir y pueda enterarse qué información reportó la compañía. Y en segunda instancia, lo va a encontrar también en el portal de empleados. De tal manera que si no recibió el correo, lo borró por error, lo que sea, y posteriormente quiere consultarlo, lo puede hacer en el portal directamente sin tener que solicitar un reenvío. ¿Novasoft ya se encuentra lista para iniciar la implementación de nómina electrónica? En este momento, todos, me refiero a todas las casas de software y a todos los operadores tecnológicos, estamos dependiendo de la DIAN, porque la DIAN no ha habilitado un ambiente, que es un ambiente de pruebas, que pues es necesario para que verifiquemos que nuestros desarrollos han quedado correctamente realizados. Entonces, Novasoft ya avanzó hasta donde fue posible, no solamente en aquellas adecuaciones que fueron necesarias en el software, sino también en la integración con Safety, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no quisiéramos distribuir una actualización sin haberla verificado previamente. De tal manera que a partir de este mes estamos entregándole a nuestros clientes un anticipo de la actualización para que puedan ir avanzando en la parametrización y en completar las tablas nuevas. Y tan pronto superemos las pruebas con Safety ante la DIAN, pues liberaremos la versión 4.02 definitiva. La información de nómina va cifrada ya sea en canal o del archivo. Creo que esas preguntas más para mí. La verdad, Hernán, yo no soy tan experto en los temas técnicos al detalle. No sabría decirte cómo recibe la DIAN esa información, pero pues me comprometo a que a través de Novasoft tenemos la respuesta de cómo funciona ese ambiente con los proveedores tecnológicos. ¿Hasta qué fecha se puede hacer las notas de ajuste o la fecha límite
es hasta el día 10 de cada mes. No, no hay la fecha o el límite de los 10 días tiene que ver con la presentación de los comprobantes. Pero un error sobre un comprobante enviado se puede conocer dentro de los 10 días o se puede conocer posterior a esa fecha. Es más, puede ser que identifique un error en el mes siguiente. Entonces, no hemos encontrado una restricción de la DIAN para que yo presente una corrección de un comprobante del mes o del mes pasado o de hace 2 meses. ¿De acuerdo? No hemos encontrado que la DIAN restrinja de esa forma el envío de las notas de ajuste. De tal manera que, teóricamente, no hay un límite para presentar notas de ajuste. No sé, José Fernando, si sobre eso tú quieres hacer algún comentario o información adicional. No, no, básicamente en la DIAN en la norma no especifica que la nota de ajuste se tenga que hacer inmediatamente, o que puede suceder lo mismo que sucede o en algo parecido a lo que sucede con la factura electrónica, que tú te des cuenta el mes siguiente o 2 meses siguientes de que tuviste un error. Básicamente lo importante que hay que resaltar allí es que cuando nos demos cuenta que existe un error, pues hagamos la corrección a la mayor brevedad posible, pero no hay un tiempo que se defina como máximo. Bueno, no hay más preguntas por hoy. Agradecemos la asistencia y participación de cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.novasoft.com.co. No siendo más, los invitamos a estar pendiente de nuestros próximos webinars que estaremos publicando por nuestras redes y demás canales. Y bueno, esperamos verlos en una próxima oportunidad. Feliz día. Gracias a ti, Diana, gracias, Jorge, gracias a los participantes. Les deseo un feliz día a todos. Gracias a todos por haber participado de este evento y estamos pues a su disposición para lo que puedan necesitar respecto a este tema y en general sobre nuestros productos y soluciones. Buen día para todos. Buen día, muchas gracias.